me senté cerca de la cocina, junto a ella. Allí, tras un plato de cóctel de camarones, vi casarse a mi hijo a través de una puerta batiente. Yo pagué la boda. Cada silla, cada flor. Sin embargo, no estuve presente cuando empezaron la música y los brindis. Ni de cerca. Me quedé callado, sonreí, con una sola llamada, devoré el pastel entero tras el último bocado. Si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame desde dónde la ves. Solo había una silla plegable con una servilleta de papel sobre el asiento, sin placa, sin tarjeta, sin letrero, ni un saludo amable. Entre un montón de bandejas tiradas y un carrito con ruedas, cuya rueda rota chirriaba al moverla, ahí estaba yo. Me quedé allí, parpadeando frenéticamente durante unos segundos. El aroma a marinara, denso y agrio, se aferraba al vapor que salía de las puertas de la cocina. Algo dentro de mí se retorció al sentir el calor del horno en mi espalda. Bajé la mirada hacia mi delicado vestido de gasa malva, cosido a mano. Esa mañana, había pasado 3 horas peinándome. Fingir que ese día sería tan memorable para mí como lo fue para ellos duró 3 horas. Sin embargo, nadie me había informado. Nadie dijo, hemos cambiado los asientos. Daniel ni siquiera me miraba cuando llegué. Estaba demasiado preocupado como para arreglarse los gemelos, sonreír de oreja a oreja y dejar que su madre lo besara en la mejilla como si lo hubiera criado. Como si fuera ella quien lo mantenía despierto cada noche durante sus terrores nocturnos. Trabajaba turnos extra cuando necesitaba ortodoncia, por ejemplo. Y yo no podía pagar su sonrisa ni el alquiler. Apreté mi pequeño bolso de cuero beige que me había regalado para el Día de la Madre años atrás, cuando aún me llamaba mamá. Me temblaban las manos. Una leve vibración, como si algo eléctrico intentara escaparse por las yemas de mis dedos, se palpaba en mis muñecas. El encargado del catering sonrió torpemente, un jovencito que no debía de tener más de 20 años. Bueno, señora, le dijeron que esperara aquí atrás. La novia se resistía a cualquier conflicto visual con la temática. Lo miré fijamente. ¿Tema? Miró las puertas batientes e hizo una mueca. Con un golpe seco, el borde plateado golpeó la pared una vez más. Como si hubiera una coherencia estética con los cuadros y todo lo demás, una risa surgió de la recepción, seguida de una explosión musical. Tomé asiento tranquilamente. La silla chirrió. El suelo bajo mis pies tenía una mancha negra. Quizás salsa. Al mover los zapatos, se atascaron un poco. Miré mis uñas recién arregladas de un rosa pálido antes de centrar mi atención en la pechuga de pollo fría que habían puesto en un plato blanco desportillado frente a mí. ¿Lo peor? Permanecí en silencio. Ni una sola palabra. Como si fuera su día. Porque me recordé a mí misma, no dejes que arruine esto. Evita convertirme en esa madre. Porque seguía pensando que eso significaba algo, aunque yo lo hubiera pagado todo. Saqué el programa que me dieron en la iglesia. Cartulina color crema con elegante cursiva. No me mencionan en ningún lado. Su padre la acompañó al altar. Su madre dio el primer discurso. Yo solo era el fantasma en la cocina, el cordón del bolso y la mujer inoportuna de la foto. Una vez más, la puerta se abrió de par en par. Vi a Daniel y Emily girando bajo la suave luz dorada, la lámpara de araña, la banda empezando y el primer baile. Ni una sola vez me miró. Me llevé la servilleta a los labios y fingí limpiarme una mancha ficticia. Me ardían los ojos. Eran las cebollas de la cocina, me dije. No la traición, sino el calor y el vapor. Sin embargo, lo era. Lo era, Dios mío. Y algo, como una pequeña grieta en el cristal, se quebró suavemente en lo más profundo de mí. Solo cuando la ventana entera se rompe te das cuenta. Fijé la mirada en la pared que tenía delante. Detrás de un extintor había una zona de pintura descascarada. Temí quemarla con la mirada fija. Lo único que me impidió desmoronarme frente a un camarero que servía bocaditos de cangrejo fue ese lugar, que se convirtió en mi ancla y punto de concentración. Porque no estaba segura de si dejaría de llorar si lo dejaba escapar. Inhalé profundamente, y luego otra vez. El pollo de mi plato ya estaba frío. No lo toqué. Finalmente trajeron el postre. Simplemente contemplé las capas de oro y blanco, sus matices y su diminuta visión impecable sin saborearla. Después, llamé. Fue conciso y directo.
No tuve que dar explicaciones. 3 cancelaciones directas, la barra libre que estaba programada hasta la medianoche, la segunda mitad del pago de la banda y las flores para el desayuno de mañana. Sonaba firme, sereno y con el control, y no me sentí mal después de colgar. No me arrepiento. Sentí algo por primera vez que no había sentido en años. Fuerza. Mi corazón latía suavemente, como un motor que arranca de nuevo, y ya no temblaba cuando me miré las manos. Una vez más, la puerta se abrió. Otro vistazo a la vida de la que me habían excluido, a la risa, al sol. Sin mí, que brindisen. Ahora tenía mis propias ideas. Esa noche no dormí ni un segundo. Todavía con mi ropa puesta, me acosté en la rígida cama del hotel y me quedé mirando el ventilador de techo que giraba sobre mí como si de repente fuera a desprenderse y caer sobre mi pecho. ¿Lo haría, o eso esperaba en parte? El olor a grasa culinaria en mi pelo seguía ahí. El hedor de mi propio sudor se mezclaba con el perfume de flores caras. Siento que la vergüenza se me pega como una segunda capa. En un momento dado, me quité las zapatillas. Tenía los pies hinchados. No me había atrevido a quitármelas, aunque me habían dolido durante toda la fiesta. Incluso en la cocina, tenía que estar presentable. Me incorporé a eso de las 3 de la mañana. Una luz roja emanaba del reloj digital. Una vez más, mi teléfono vibró en la mesita de noche. No lo miré. Ya sabía que tenía llamadas perdidas de Emily y Daniel, además de un mensaje de mi sobrina que simplemente preguntaba, ¿qué ha pasado? Todos están en pánico. Abrí la hoja de cálculo del presupuesto de la boda en mi tableta. La llevaba meticulosamente más de un año. Conocía cada centavo, cada ajuste, cada mejora, cada capricho que Emily pedía, siempre con una sonrisa forzada. Y esa palabra que usaba como un cuchillo envuelto en satén, elevado. Margaret, solo queremos algo un poco más elevado. Así fue como acabé aceptando invitaciones caligrafiadas a mano de un vendedor de Etsy en Vermont. Así fue como el lugar cambió del salón de la iglesia comunitaria a un granero restaurado con lámparas de araña y barriles de whisky antiguos. Así fue como la barra libre añadió una carta de cócteles personalizada y el pastel pasó de 2 pisos a 5. Lo pagué todo. Nadie se ofreció a compartir el gasto. Ni Daniel, ni sus padres. Y nunca pregunté por qué quería que él tuviera todo lo que yo no podía permitirme mientras lo criaba. Revisé las transacciones. Me quedé sin aliento al verlas. 2 cargos no autorizados hechos pocos días antes de la boda, una cuenta en el bar de una catá, una mejora en la cena de ensayo general. El mismo restaurante donde me sentaron al fondo, cerca de la cocina. Se me encogió el estómago. Revisé la tarjeta 2 veces. La mía, usada sin permiso. Y entonces vi la nota que le dejó por Venmo a una de sus damas de honor, su madre se encarga de todo. Mejor ir a lo grande. Buen rollo de boda. No lloré. Esta vez no. No sentí nada. Es extraña y pesada nada que viene después de tanto dolor. Como si se me hubieran entumecido las entrañas. Como si mis terminaciones nerviosas se hubieran enroscado hacia adentro para protegerse. Me acerqué y encendí la lámpara. La luz me picó en los ojos. Me acerqué al espejo que había encima de la cómoda. Mi reflejo me sobresaltó. Tenía el rímel corrido bajo los ojos. Las suaves líneas de mi boca se habían endurecido hasta convertirse en algo desconocido. Tenía el pelo lacio, con un lado aplastado por la almohada. Parecía alguien que hubiera envejecido 10 años en una noche. Pero entonces algo cambió. Me alicé el pelo, me lavé la cara, me senté en el escritorio y abrí mi correo electrónico. Redacté 3 mensajes. Uno para la floristería: por favor, cancelen la entrega del domingo. El saldo del pago está retenido. Gracias. Otro para la banda: debido a cambios en el programa del evento, no necesitaremos la segunda actuación. Por favor, consideren el asunto cerrado. Otro para el vendedor del bar: estamos reduciendo los servicios posteriores a la recepción. Por favor, cancelen el segundo turno. No procesen el saldo restante. Todos fueron amables, profesionales, pero terminantes. Casi amanecía cuando pulsé enviar, y cuando el cielo cambió de negro a azul amoratado, cerré mi tableta, me senté en la cama, escuché el suave zumbido del aire acondicionado y, por primera vez en meses, me sentí yo misma de nuevo.
No estaba enojada, todavía no. Pero ya estaba harta. Harta de ser conveniente. Harta de ser la cartera. Harta de ser la última opción. Que lo resolvieran. Que se las arreglaran. Que recordaran el momento en que se cortó la música, el bar dejó de servir, las flores nunca llegaron, y que se preguntaran por qué. Y tal vez, solo tal vez, recordarían quién hizo posible esa boda. La mujer de la cocina, la que no querían en las fotos. La música latía a través de la pared como un latido lejano. Me senté en esa silla plegable con un plato de aperitivos fríos y una Coca-Cola Light del refrigerador del catering e intenté no escuchar, pero no pude evitarlo. Cada risa, cada vítor, cada tintineo de copas, todo regresaba a través de la puerta batiente como un cruel recordatorio de donde no estaba. Oí a alguien brindando. Una voz masculina, probablemente su padre, o quizá el padrino de Daniel. Me eché un poco hacia atrás, lo justo para echar un vistazo por la rendija de la puerta. Allí estaban, alineados frente a ese ridículo arco floral por el que pagué $1,200. Sillas doradas, velas flotantes, un letrero de neón personalizado que decía, "El futuro es para siempre", en cursiva. Reconocí las voces incluso cuando no podía ver las caras. La madre de Emily, Susan, con su característico tono de falsa compasión, "Dios mío, Daniel, eres el hombre más dulce del mundo. Emily tiene mucha suerte". Luego risas. Aplausos. Me quedé paralizada. Allí, sentada en la mesa principal, estaba Susan, envuelta en gasa azul marino, rebosante de perlas como si hubiera nacido en una familia adinerada, lo cual no era cierto. Me había visto solo 3 veces antes de la boda. Nunca me preguntó por mi vida, nunca me agradeció los pagos, ni siquiera se ofreció a contribuir con un centavo. Junto a ella, el padre de Emily, presidiendo la corte como un rey de las afueras. Una carcajada estruendosa. El mismo hombre que me dijo en la cena de ensayo, "Admiramos mucho tu perseverancia. Criar a Daniel sola y todo eso debe haber sido duro". Perseverancia. Como si hubiera escalado una montaña, no trabajado años con uniforme médico para que mi hijo pudiera vivir sin ropa usada. Y allí estaba Daniel. Mi Daniel, sonriendo como un extraño, sentado entre sus padres como si siempre les hubiera pertenecido. Busqué a mi propia familia. Mi hermana Carol se sentó 2 filas atrás, junto a nuestra prima Diane. Ninguna de las dos miró hacia la cocina. Nadie lo hizo. Yo no formaba parte del espectáculo. Era un problema que se había resuelto con una silla al fondo y una puerta que se cerraba de golpe. Alguien pasó rozándome, una camarera, una chica joven, probablemente universitaria. Miró mi plato y sonrió, incómoda y culpable. ¿Quieres, que te rellene o algo? Negué con la cabeza. Estoy bien. Pero no lo estaba. Dios mío, no lo estaba. Me dolía todo el cuerpo, los pies, los hombros, la mandíbula tan apretada que me latía tras los ojos. El corazón me pesaba en el pecho, como un trozo de algo podrido que se negaba a moverse. Me quedé mirando el plato. 3 aceitunas, una loncha de brie, un triste triángulo de pan tostado. No había comido nada desde el desayuno, pero no me animaba a llevarme nada a la boca. Tenía el estómago apretado, la garganta como un tubo estrecho. Pensé en el plano de asientos. Semanas atrás, le había preguntado a Emily con dulzura, "¿Ya sabes dónde me sentaré?". Sonrió. Tensa, radiante. Aún lo estamos ultimando todo. No te preocupes, Margaret. Estarás incluida. Debería haberlo sabido. Lo sabía. En el fondo, sabía que me estaban manipulando. Que me trasladaban como si fuera un accesorio. Invitada por la chequera, tolerada por la imagen, pero nunca realmente deseada. ¿Lo peor? Dije que sí a todo. Dejé que me fueran minando el papel, concesiones pequeñas a la vez. Ni un discurso mío, ni baile madre-hijo porque dijeron que sería incómodo. Ni fotos antes de la ceremonia, ni mención en el programa, solo un asiento en la cocina. Oí a Daniel reír de nuevo. Esa risa profunda y estruendosa que tenía de niño cuando lo perseguía por el aspersor del jardín. La misma risa que no me había oído en años. Sentí que algo me subía al pecho. No era pena ni decepción, sino rabia. Una rabia silenciosa, controlada y devastadora. Me levanté,
caminé hacia la puerta batiente, apoyé la mano en el borde y empujé ligeramente, lo justo para volver a asomarme. Mi mirada se cruzó con la de Emily. Ella me vio. Sabía dónde estaba, sabía lo que había hecho, y sonrió, no con disculpa ni nerviosismo, sino con calma y confianza, como si fuera natural, como si estuviera justo donde debía estar. Se giró hacia sus damas de honor, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue entonces cuando supe que no había sido un error. No había sido un descuido. Había sido deliberado. Lo habían planeado, lo habían elegido. Ella no quería que estuviera allí. Y Daniel la había dejado. Ambos lo habían hecho. Y así, algo dentro de mí cambió. No se rompió. No, no esta vez. Se reubicó. Mi lugar en sus vidas había cambiado. Y ya no fingiría que no lo veía. Que se quedaran con el protagonismo. Que se bebieran el champán. Creían que era invisible. No tenían ni idea de lo que podía quitarles. El brindis empezó mientras yo aún estaba junto a la puerta de la cocina. Alguien había atenuado las luces del salón. Podía ver el resplandor de las guirnaldas de luces arriba y el brillo dorado de los platos de cada mesa. El micrófono chirrió una vez, y luego la voz de su padre resonó por la sala como la presentadora de un concurso. Por nuestra hija Emily y su nuevo y perfecto esposo, Daniel. Estallaron vítores. Retrocedí un paso. La cocina a mis espaldas era un caos. Bandejas metálicas tintineando, voces altísimas, un camarero discutiendo sobre el plato sin gluten de la mesa 12. Me hice a un lado y me apoyé en la pared. Sentía el yeso frío en la espalda. El olor a ajo y aceite caliente impregnaba el aire. Desde el otro lado de la puerta, su padre seguía hablando. Cuando Emily era pequeña, nos decía que quería un cuento de hadas, un príncipe, un castillo y un final feliz. Pues bien, cariño, hoy lo tienes. Más aplausos. Se me cortó la respiración. Nunca estuvo allí cuando Daniel era pequeño. Nunca me vio limpiar el vómito del suelo del baño a las 2 de la madrugada. Nunca me vio coserle los botones del uniforme escolar. Nunca condujo kilómetros por carreteras heladas solo para llevarlo a un torneo de ajedrez. Pero hoy estaban reescribiendo la historia y me habían eliminado. Volví a mirarme las manos. Tenía los dedos enrojecidos, la piel fina y ligeramente temblorosa. El aire frío del respiradero me hormigueaba los brazos. Entonces llegó el turno de la madre de Emily. Su voz era empalagosa, ensayada. Estamos muy agradecidos de que hoy nos acompañen tantas personas que quieren a Emily y a Daniel. Y de darle la bienvenida a Daniel a nuestra familia. Ya es como un segundo hijo para nosotros. Otra ovación. Como un segundo hijo. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre la mujer que lo crió. Ni un gracias por todo, Margaret. Ni un agradecemos tu generosidad. Ni un este día no sería posible sin ella. Nada. Me mordí la mejilla por dentro con tanta fuerza que noté el sabor a sangre. Me dolían los pies, pero me negaba a sentarme. Entonces llegó la parte que tanto temía, el discurso del novio. Daniel se acercó al micrófono. Lucía radiante, mandíbula firme, porte seguro, un traje a medida que yo había ayudado a pagar. Lo había visto respirar por primera vez en una unidad de cuidados intensivos neonatals. Ahora estaba allí, adulto, radiante, un extraño. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí, dijo. Su voz era más grave de lo que recordaba, pulida como si la hubiera ensayado frente a un espejo. Me siento muy afortunado. Emily, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Y a tu familia, gracias por recibirme como si fuera tuyo. Me siento como en casa con todos ustedes. Se me hizo un nudo en la garganta. Y a todos los que hicieron posible este día, gracias. Este ha sido el día más increíble de nuestras vidas. Nunca mencionaron mi nombre, ni una sola vez. Yo había pagado el lugar, el catering, el fotógrafo, el DJ, la mantelería, el letrero de neón personalizado. Incluso pagué el vestido que Emily llevaba mientras estaba allí de pie con la mano en su brazo. Y, sin embargo, yo no existía. Los camareros aplaudieron. No me moví. La banda volvió a empezar. La pista de baile empezó a llenarse. Alguien me trajo un trozo de pastel en un plato de plástico.
Lo miré fijamente. Vainilla con relleno de frambuesa. Su favorito. No me gusta la frambuesa. Nunca me gustó. Miré el tenedor fino y dorado que me dieron. Mi mano ya estaba firme. Recordé cuando Daniel cumplió 10 años y pidió un pastel de chocolate con chispas. Trabajé 2 turnos extra solo para comprar el de la pastelería que me había señalado en el escaparate. Sus ojos se iluminaron al verlo. Me abrazó tan fuerte ese día. Ese chico ya no estaba. En su lugar, un hombre que ni siquiera se acordó de guardarme una silla. Dejé el pastel a un lado. Esperé hasta que se sirvió el último bocado, hasta que la gente se levantó, se aflojó las corbatas, se quitó el glaseado de los labios, hasta que la música alcanzó su punto álgido. Entonces salí de la cocina, pasé directamente por delante de los camareros, de la barra, y salí por la puerta lateral. El aire afuera era fresco y quieto, ese silencio que te zumba en los oídos. Saqué mi teléfono. 3 llamadas, una a la florista, otra a la banda, otra al encargado del bar. Amable, directo, sin necesidad de explicaciones. Para cuando regresé al hotel, todo estaba en marcha. El brunch del día siguiente se había cancelado. La música de la noche había empezado. El segundo barman y la carta de cócteles habían desaparecido. Ya me había quedado callado demasiado tiempo. Que disfrutaran de lo que quedaba. Que sintieran el vacío, la ausencia. Que hicieran preguntas. No me importaba si me llamaban dramático, mezquino, desagradecido. Ya me habían borrado de la historia. Solo pasé página. La habitación del hotel olía a loción de rosas y a algo ligeramente metálico. Quizás al estrés, quizás a mi piel. Me senté con las piernas cruzadas en la cama. El edredón seguía perfectamente cosido debajo de mí, intacto desde que llegué hacía 2 noches. No había llorado, ni una sola vez. Pero algo dentro de mí se había enfriado. No congelado. No, las cosas congeladas son frágiles. Se agrietan. Me estaba endureciendo, templando. Aún no había salido el sol. Busqué mi bolso y saqué el teléfono. 6 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, una docena de mensajes. Daniel, ¿dónde estás? ¿Por qué se canceló el brunch? Mamá, en serio, esto no tiene gracia. Emily, no entiendo qué pasa. ¿Estás bien? Responde, por favor. Esto es muy infantil. Me reí en voz baja. Solo una bocanada de aire por la nariz. Infantil. Volví a abrir la aplicación del banco. Mis dedos se movían con la memoria muscular de quien había hecho el balance de su chequera cada domingo durante 3 décadas. Los cargos seguían ahí, sin autorización, arrogantes. La novia, mi nueva nuera, se había apropiado de mi tarjeta para una ruta de bares preboda y un día de spa con sus damas de honor. Podía verlo todo en los recibos detallados. Botellas de champán, manicuras, mascarillas faciales, brunch para 8. Nadie me preguntó. Nadie me lo dijo siquiera. La confianza que había llevado en el pecho, como una colcha vieja, cálida, familiar, se sentía destrozada, como si alguien la hubiera cortado con tijeras mientras dormía. Revisé mis correos. Había 2 nuevos. Uno de la floristería: estamos decepcionados por la repentina cancelación, pero lo entendemos. Según nuestro acuerdo, no se hacen reembolsos con menos de 48 horas de aviso. Perfecto. El segundo correo era del representante de la banda: estábamos a mitad de la preparación cuando llegó la cancelación. Es extremadamente inusual, pero su mensaje fue claro. No tocaremos el depósito. También perfecto. No lo hacía por un reembolso. Era por mí. Por la mujer invisible en la silla de la cocina, por la madre borrada del hito de su propio hijo. Me rugió el estómago. No había comido desde el día anterior. La idea de comer me daba náuseas. En cambio, me levanté, abrí las cortinas rígidas y observé cómo el sol se fundía en el cielo, naranja, luego rosa, luego un amarillo pálido que hacía que todo pareciera irreal. Y entonces recordé algo. Una pequeña carpeta roja guardada en el cajón de mi cómoda en casa. Papeles viejos, documentos legales, cartas que nunca tiré. Me sentí atraída por ella, como si me hubiera estado susurrando todo este tiempo. Empaqué mis cosas despacio, me duché,
me quité el perfume y el resentimiento, me sequé el pelo, me puse unos vaqueros y una camisa que aún olía ligeramente a detergente de lavanda. Salí del hotel sin decir palabra. El camino a casa fue silencioso, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y la suave estática de la radio con canciones que no conocía. De esos viajes en los que empiezas a escuchar tus propios pensamientos, en voz alta y sin filtro. No te mencionó. Todos vieron dónde estabas sentada. Nadie hizo nada. Cuando entré en la entrada, las rosas que había plantado hacía 2 veranos estaban en plena floración. No me detuve a admirarlas. Fui directa al dormitorio, abrí la cómoda, saqué la carpeta roja y me senté en la cama. Al final de la pila, debajo de viejos papeles del seguro y algunas fotos que no había visto en años, había una carta. El sobre estaba amarillento por las esquinas, con matasellos de Arizona y una fecha escrita a mano por mi difunto esposo, el año en que se fue. Recordé haberla encontrado semanas después de su muerte. No la había abierto entonces. No podía. Fue como echar sal en una herida abierta, como dejarlo hablar desde la tumba cuando yo no estaba lista para escuchar. Pero ahora, deslicé el dedo bajo la solapa. El papel era fino, su letra, inclinada y familiar. Empezaba simple: Margaret, sé que no querías saber nada más de mí, pero necesito decirte algo. Sentí que se me aceleraba el pulso. Me temblaban ligeramente las manos. He estado guardando un secreto y no puedo llevármelo a la tumba. Mereces la verdad. Daniel, no es biológicamente tuyo. Descubrí hace años que Emily estaba embarazada cuando empezamos. Pensé que podía fingir que era mío, pero no lo es. Y ninguno de los dos te lo dijo nunca. Dejé de leer. La habitación me dio vueltas un segundo y luego se calmó. Leí el resto. Disculpas, excusas, arrepentimientos, palabras que ya no significaban nada. Daniel, mi Daniel, fue producto de una aventura. El hijo de otra mujer, abandonado en mi puerta como una prueba que no sabía qué estaba haciendo. Y aprobé. Que Dios me ayude, aprobé. Cada raspadura en la rodilla, cada cuento para dormir, cada turno de noche que hice para comprarle zapatillas y fotos de clase. Aprobé con creces. Y sin embargo, aquí estaba, descartada, reemplazada, borrada. Pero ahora tenía una nueva claridad, una verdad lo suficientemente aguda como para romper años de silencio. Y había terminado de sangrar. No lloré. Incluso allí sentada con esa carta temblando en mi regazo, con el peso más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido jamás, no derramé ni una sola lágrima. ¿Qué sentido tendría? Las lágrimas habían forjado la infancia de Daniel. Las lágrimas pagaron sus zapatos, su medicación para el asma, su primer coche. Llenaron mi almohada después de que su padre se fuera, y de nuevo cuando cruzó el escenario del instituto, sin voltearse ni una sola vez para saludarme entre el público. Hacía años que se me habían acabado las lágrimas. Lo que tenía ahora era algo más. No pena, ni desamor, claridad. Fui a la cocina y me serví un café. Solo, fuerte. Me senté junto a la ventana y observé el tic-tac del aspersor del vecino en el césped. Era una mañana de domingo normal, pero ya no era la mujer que pagaba por el cuento de hadas de otra persona y recibía a cambio una silla plegable detrás del ponche. Ya no era la mujer que se tragaría esto. Esto no. Abrí mi teléfono y empecé con la florista. Mi voz era tranquila, educada. Les agradecí su comprensión. Confirmé una vez más que los arreglos del domingo no serían necesarios. No les di explicaciones. No les debía eso. La banda fue la siguiente. El mismo tono, el mismo silencio sobre el motivo. Luego, el servicio de bar. Hola, soy Margaret Langley. Sí, es cierto. Llamo para cancelar el cóctel de bienvenida para el brunch posterior a la boda. Sí. No, no hay problema. Solo he cambiado de opinión. Gracias. Clic. 3 llamadas, 3 cortes. Podría haberlo dejado ahí, pero no lo hice porque sabía lo que venía. Apagué el teléfono y lo volví a encender 5 minutos después. 38 mensajes sin leer, 3 mensajes de voz. Daniel otra vez: mamá, ¿dónde estás? La banda no vino. ¿Qué demonios está pasando? La madre de Emily: no sé qué está pasando, pero esto es increíblemente poco profesional.
La gente está haciendo preguntas. Entonces la propia Emily, Margaret, ¿en serio? ¿Es porque estabas molesta por los asientos? Eso es una mezquindad. Tuvimos una visión. No lo arruines. ¿Maliciosa? La palabra resonó como una calumnia, como un hierro candente. Y, sin embargo, al cerrar los ojos, solo podía verla sonriendo con sorna desde el otro lado del salón, sabiendo dónde estaba, sabiendo lo que había hecho, sabiendo que no me defendería, hasta ahora. Volví a apagar el teléfono. Que se descontrolaran. Que se acumularan las preguntas. Que se dieran cuenta de que el bar se secó porque yo era el pozo. Que la música paró porque pagué la última nota. Que las flores nunca llegaron porque las raíces estaban podridas. Limpié la cocina, limpié las encimeras, le di de comer al gato. Sentí la mayor paz en meses. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. No abrí. Que llamaran. Que se quedaran en el calor de su propia incomodidad. Más tarde esa noche, publiqué una sola foto en Facebook. No era de la boda, ni mía. Solo una foto del cheque que extendí. Difuminé el número de cuenta y dejé visible la firma. Sin pie de foto, sin explicación, solo eso, una verdad que no podía negar. Un recibo de sacrificio. Y entonces me desconecté. No solo de Facebook, sino de la culpa, del silencio, de fingir que no era una traición. No necesitaba sus explicaciones, sus giros, sus justificaciones. Que se quedaran ahí tirados. No iba a salvarlos. El silencio fue la primera señal de que estaban apurados. No más mensajes, no más llamadas, solo un silencio extraño y prolongado, como el ojo de una tormenta pasando justo encima de mi casa. Podía sentirlo, la tensión, la espera. No sabían qué haría a continuación. Yo tampoco, pero iba a ser mío. El lunes por la mañana, preparé café y volví a sentarme junto a la ventana. Sin maquillaje, sin pendientes, solo yo, el día y el zumbido de la nevera de fondo. Daniel no había llamado desde ayer. El último mensaje de voz había sido breve, rígido y a la defensiva: montaste un escándalo, mamá. Todo el mundo habla. Nos avergonzaste. No sé qué intentabas demostrar, pero te pasaste de la raya. Ni siquiera me inmuté al oírlo. Porque esta es la verdad que a nadie le gusta decir en voz alta: puedes darle todo a alguien, tu tiempo, tu dinero, tu amor, y aún así ser desechable. Puedes construir su mundo entero y aún así que te digan que no formas parte de la estética. La traición ya no me sorprendía. Lo que me sorprendía era lo poco que me importaba ahora que había dejado de rogarle su aprobación. Esa mañana, borré su contacto de mi teléfono. Solo el nombre. Quedó el número. No necesitaba olvidarlo. Simplemente no quería que su nombre iluminara mi pantalla como si aún perteneciera a ella. Alrededor del mediodía, salí. Al supermercado, a la oficina de correos, a hacer recados. La vida seguía. Y en el pasillo de la panadería, presosamente, vi a Diane, mi prima, que había volado para la boda. Sonrió al verme, pero con cierta vacilación. Margaret. Hola. Asentí. Se acercó y bajó la voz. ¿Estás bien? La miré a los ojos. ¿Estabas bien?, pregunté. ¿Viéndome ahí atrás? Se sonrojó. No, no me di cuenta de que era a propósito. Pensé que quizá tú. No, la interrumpí con suavidad. No lo pensaste. Eso es todo. Hubo un largo silencio. Lo siento, dijo finalmente. Estuvo mal. Debería haber dicho algo. Asentí una vez. Gracias. Parecía aliviada, como si ese pequeño momento de responsabilidad la hubiera liberado. No me había liberado a mí, pero era un comienzo. Al llegar a casa, encontré un ramo en el porche. Claveles, de los baratos, ya marchitos. No tenía tarjeta. No los llevé adentro. Los tiré directo a la basura. Más tarde esa noche, revisé Facebook. La foto del cheque tenía casi 100 comentarios. Viejos amigos, colegas, vecinos, gente de la que no había sabido nada en años. Algunos estaban confundidos, otros indignados, pero la mayoría comprendió. Un comentario me llamó la atención:
Esto me rompió el corazón, Margaret, y nunca me había sentido tan identificada con algo. Gracias por mostrarnos que no tenemos por qué callarnos. Eso fue todo, el comienzo de algo nuevo. Ni venganza ni rencor, sino poder recuperado. Que se enfurecieran en los chats grupales. Que crearan su propia narrativa. No respondía. No explicaba. Finalmente elegía el silencio, no como sumisión, sino como control. Y el silencio, esta vez, fue mío. Empezó con el cajón. Un cacharro viejo y chirriante en la cómoda del cuarto de invitados, medio atascado, siempre necesitando un pequeño golpe de cadera para abrirse. Ni siquiera buscaba nada en particular, solo limpiaba los restos de una vida que, por el cansancio, no había podido ordenar. Pero en algún lugar entre las declaraciones de impuestos amarillentas y los cupones caducados, la encontré. De nuevo esa carpeta roja, la misma que creía haber vaciado. Pero metida en la funda, tan fina que bien podría haber sido parte del forro, había una segunda carta. Esta vez sin sobre, solo doblada una vez, y otra vez, escrita a mano. El mismo pergamino inclinado, el mismo nombre. La firma de mi exmarido me miraba fijamente como un fantasma. Michael, estaba fechada 3 días antes de su muerte. Margaret, si estás leyendo esto, supongo que te llegó la primera carta. No sé si la abriste. Espero que sí. No perderé el tiempo disculpándome otra vez. Necesito decirte algo más. Algo que no pude llevar conmigo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Daniel no era solo el hijo de otra persona. Nunca se suponía que fuera tuyo. Cuando Emily lo dejó en mi puerta, no quería quedárselo. Tenía 18 años y estaba aterrorizada. Me pidió que lo diera en adopción. No pude. No tuve valor. Te mentí. Te dije que era nuestro. Que fue un error de antes de casarnos. Me creíste. Lo criaste. Lo quisiste como si fuera carne de tu propia carne. Pero la verdad es que ni siquiera era eso. Era el hijo de un desconocido. ¿Y tú? De todas formas, lo convertiste en tu mundo. No sé cómo te sentirás al leer esto, pero espero, Dios, espero que sepas que, independientemente de lo que haya hecho mal, acerté al elegirte. Eras la única persona lo suficientemente fuerte para ser su madre. No por la sangre, sino por quién eres. No me moví. Las palabras se posaron en mi pecho como una roca. No eran biológicamente mías, ni siquiera accidentalmente mías. Elegidas por un hombre que nos abandonó a las dos, que me dio un hijo y luego se marchó como si fuera un favor. Me quedé sin aliento por primera vez en días. Me temblaron las rodillas. Me senté en el borde de la cama, con el papel todavía en la mano. 1000 imágenes cruzaron por mi mente. La primera vez que mecía a Daniel para dormirlo, sus pequeños puños apretados contra mi hombro. Su primera palabra, camión. La fiebre que me asustó tanto que conduje descalza a urgencias en invierno. El proyecto de la Feria de Ciencias por el que se quedó despierto llorando cuando el volcán no entró en erupción. Su primer desamor verdadero. Su risa cuando supo que había entrado a la universidad. Cada momento que creí que era nuestro. Cuando habló, fue apenas un susurro. No creí que eso cambiaría mi vida. Había construido mi vida en torno a este chico. Había forjado mi identidad en torno a ser su madre. Y ahora tenía que aceptar algo que ninguna mujer debería tener que aceptar jamás, él nunca me vio realmente así. Amaba lo que yo daba, no quién era. En realidad, no. Si lo hubiera hecho, nunca habría dejado que me metiera en esa cocina. Nunca se habría quedado callado. Nunca habría dejado que me borraran. Puse la carta sobre la cama y la alicé con la palma de la mano. Ya no parecía una traición. Era una sensación de libertad. Durante 62 años, había vivido una versión de mí misma que solo existía al servicio de los demás. Esposa, madre, proveedora, fantasma. Pero ahora, con esa verdad mirándome fijamente en tinta descolorida por el tiempo, vi algo nuevo. Tenía un poder que ni siquiera me había dado cuenta porque amaba por completo a alguien que nunca me perteneció. Y nunca dejé que eso me detuviera. Porque elegí quedarme cuando otros huyeron. Porque formé una familia incluso cuando no estaba escrita con sangre. Y podía elegir de nuevo. Empezando ahora.
Dejé la carta abierta sobre la mesa de la cocina. No la escondí. No la guardé bajo llave. Simplemente la dejé ahí, clara y visible, como una verdad que ya no necesitaba ocultarme. Recorrí la casa como si la viera por primera vez. Las paredes beige, las fotos descoloridas de la graduación de Daniel, la abolladura en el marco de la puerta cuando chocó su bicicleta al intentar entrar. Solía sonreír ante esa abolladura. Ahora solo la miraba fijamente. Esa casa era un museo de sacrificios. De todas las maneras en que me había borrado para mantenerlo entero. El sillón descolorido en el que lo cuidé. El costurero que usé para hacerle el dobladillo de los pantalones. La despensa todavía llena de su cereal favorito, Honey Bunches of Oats, aunque dejó de gustarme hace años. Me impactó de golpe. No sabía cuál era mi cereal favorito. No sabía cuál era el último libro que había leído que no fuera una guía para padres o algo de la lista de lectura obligatoria del hospital. No recordaba la última vez que gasté dinero en algo solo para mí. Había vivido tanto tiempo siendo su madre que había olvidado cómo ser mujer, cómo ser persona. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. El silencio en la casa había cambiado. No se sentía solo. Se sentía honesto. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Daniel otra vez. Un mensaje largo esta vez. Un tono diferente, no sé qué pasó. He estado pensando en todo. Emily dijo que no quería hacerte daño. Lamento que te hayas sentido excluido. Sí lo sentí. No porque me excluyeras, no porque me dejaras atrás. Sí lo sentí. Seguía siendo su percepción, su comodidad, su distancia de la culpa. No respondí. En cambio, tomé el control remoto y encendí la televisión. El zumbido de un programa de cocina llenó la habitación, tranquilo, constante. Mis ojos volvieron a la carta. Él no era mío. Ni biológicamente, ni legalmente. Pero yo lo había sido hasta que dejó claro que ya no formaba parte de la familia que estaba construyendo. El dolor que sentía ya no era por él. Era por la versión de mí misma que había abandonado para criar a alguien que nunca se volteó a preguntar, ¿estás bien, mamá? Todos esos años, todos esos cumpleaños que hice especiales. Todas esas mañanas de Navidad que me quedé despierta hasta la medianoche envolviendo regalos de todo a $1 con lazos perfectos. Todos esos días de, siéntate, yo lavo los platos, que nunca tuve porque nadie se ofreció. Había sido su música de fondo, su red de consuelo, su silencio confiable. Pero ya no. Esa noche, quité todas nuestras fotos enmarcadas de la pared. No por rabia ni por despecho, porque era hora de dejar de vivir en un santuario dedicado a una versión de la maternidad que me exigía desaparecer. Las guardé con cuidado, envolví el cristal en toallas viejas y etiqueté la caja, recuerdos, no obligaciones. Preparé la cena solo para mí. Una receta que vi una vez en un programa de viajes, pasta con mantequilla de limón, tomates cherry asados y ajo. Sin nuggets de pollo ni macarrones con queso, justo lo que quería. Encendí una vela mientras comía. Puse jazz suave. Puse la mesa para una persona. Estaba tranquilo, pero no vacío. Era el sonido de recuperar algo que no me había dado cuenta de haber perdido, a mí mismo. La lista de invitados empezó en silencio. Sin bolígrafos con brillantina ni papel dorado, solo un bloc de notas amarillo rayado y el sonido de mi bolígrafo rascándolo. Escribí los nombres uno por uno. No eran personas a las que tenía que invitar, sino a las que quería. Clare, mi vieja amiga de urgencias que solía traerme café a escondidas a la taquilla cuando hacía doble turno. El señor Henderson, mi vecino de al lado, que siempre quitaba la nieve de mi entrada antes de que pudiera salir. Dena, de la librería que visito todos los domingos, que siempre me pregunta cómo me fue en la semana y me escucha. La enfermera Janet, que una vez se quedó hasta tarde en su propio cumpleaños para ayudarme a cubrir un turno. Nadie compartía mi sangre, pero cada uno me había hecho sentir visto de una forma que mi propio hijo nunca había sentido. Y ese era el nuevo tema, gente que me veía. No era una boda, no era una fiesta, solo una cena en mi casa con mi comida, en mi mesa. Sin sillas plegables, sin cocinas traseras. Pasé los siguientes días preparándolo todo. No porque tuviera que impresionar a nadie, sino porque quería hacerlo. Por primera vez en años, no estaba preparando nada para la historia de nadie. No se trataba de Daniel.
No se trataba de redención. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de hacer espacio para la alegría, para mí. Fui al mercado y elegí los ingredientes yo misma. Albahaca fresca, ajo, tomates e hierloom. Ni una sola bandeja de aperitivos congelados a la vista. Incluso compré un mantel nuevo, azul con girasoles. Me recordó algo que me habría gustado a los 20 años, antes de que todos los debería se acumularan como ladrillos en mi vida. La mañana de la cena, me levanté temprano y puse música mientras cocinaba. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Mi casa olía a ajo, aceite de oliva y ralladura de limón, a calidez, a esfuerzo, a hogar. La primera invitada llegó justo antes de las 6. Clare, con una botella de tinto y una enorme sonrisa. Estás increíble, Maggie. Lo hice. Cabello suave, canoso en las sienes, pero suelto y seguro. Una blusa de lino que me refrescaba la piel. Sin fajas ni lágrimas de rímel. Solo yo. Después de eso, entraron poco a poco. 6 invitados. Risas en la puerta. Abrazos que duraron más de lo necesario. Vino servido sin pedir permiso. Comíamos en la mesa que antes usaba para doblar la ropa y ayudar a Daniel con las tareas de matemáticas. Ahora estaba llena de platos que pasaban, tenedores que tintineaban, servilletas que se frotaban la boca entre risas. Yo también me reí. Me reí de verdad. Alguien mencionó las malas primeras citas. Alguien más admitió haber robado un bolígrafo del banco todas las semanas por despecho. Y en algún punto entre el postre y la segunda ración, lo comprendí. Esto era familia. No asignada por la sangre, sino elegida, intencional y auténticamente. No me sentí olvidada. No me sentí controlada. No me sentí pequeña. Me sentí presente. Hacia el final de la velada, sentados bajo las luces que había colgado en el porche trasero, Clare brindó. Por Margaret, dijo, por ser la clase de mujer que nos recuerda que nunca es tarde para sentarse a la cabecera de la mesa. Todos chocaron sus copas. Reí suavemente, y lo dije en serio cuando levanté mi copa y dije, por ser vista por fin. Llamaron a la puerta justo después del mediodía. No fuerte ni urgente, sino firme, como si supiera que estaba en casa y no fuera a irse hasta que abriera la puerta. Me quedé de pie en el pasillo, descalza, observando su silueta a través del cristal esmerilado. Daniel. Había pasado una semana desde la boda. 7 días de silencio por mi parte. 7 días de desmoronamiento para él. Abrí la puerta lentamente. Parecía el mismo, pero no del todo. El traje había desaparecido. También el brillo. Llevaba una camiseta arrugada y ojeras. Apretó los labios al verme, como si hubiera ensayado 10 maneras diferentes de empezar esta conversación y las hubiera olvidado todas de golpe. Hola, mamá. No le respondí. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Dudó un momento y pasó junto a mí. La casa estaba limpia y silenciosa. La luz del sol se filtraba por el suelo de la sala. En la repisa, las fotos habían desaparecido. Ni una sola de él. Se dio cuenta. Sus ojos se posaron en los espacios vacíos. ¿Dónde están las fotos? Ignoré la pregunta. Siéntate, dije. Tranquilo, impasible. Obedeció, hundiéndose en el sillón frente a mí. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el pelo. No vine aquí a pelear. Asentí. Bien. Negó con la cabeza. No entiendo qué pasó. Un minuto todo iba bien, y al siguiente estás cancelando cosas, publicando cheques en Facebook. Eso me dolió. No me preguntó cómo me sentía. No me dijo que lo sentía. Quería una explicación. Me levanté, fui al armario del pasillo, saqué una caja y la puse con cuidado sobre la mesa de centro, entre nosotros. Me preguntó, ¿qué es esto? Recibos, respondí. Todos de los últimos 12 meses. Enganches del catering, pruebas de ropa y depósitos del local. Incluso me encargué de la pista de baile adicional que pediste. ¿Te acuerdas de eso? No tocó los papeles, pero los escudriñó con la mirada. La carta, escrita con la inconfundible caligrafía de su padre,
fue el tercer objeto que saqué. Mientras leía, permanecí en silencio. Observé su rostro. Primero desconcierto, luego reconocimiento, y finalmente la incredulidad, que se extendía gradualmente. Se le quebró la voz al levantar la vista. ¿Lo sabías? Ahora sí, dije. Tragó saliva profundamente. Entonces, ¿estás enojado porque no soy? Lo interrumpí. No estoy enojado porque no seas mi hijo biológico, dije. Daniel, estoy molesto porque te crié. Puse todo mi ser en ti. Y te sentaste cuando llegó el momento de honrarme, de tomar una postura y declarar, esta señora me formó. En silencio, me miró fijamente. Dejaste que me empujaran a la cocina, añadí. Hablé sin temblar. Permaneciste en silencio mientras me humillaban. Eso me destrozó. No el dinero, ni tu ADN. Diferencia. Sería mejor para las fotos, para el look, respondió Emily. No lo hice. No esperaba que te lastimaras. Solté una risa breve y gélida. ¿No lo pensaste? En efecto. Me levanté, me acerqué a la repisa y mostré uno de los marcos vacíos. Antes, este incluía una foto tuya graduándote del kinder. Tenías un marcador en la camisa y te faltaba un diente. Corriste a mis brazos en cuanto bajaste del escenario. Lo dejé boca abajo. Ya no me aferraría a versiones tuyas que ya no existen. Hizo una mueca como si lo hubiera golpeado. Mamá, no, dijo. Ya no soy tu telón de fondo, afirmé con firmeza. Tu banco no soy yo. No piensas en mí después de lo ocurrido. Tenía la mandíbula apretada mientras miraba al suelo. Asintió lentamente. Lo siento, susurró. No es suficiente. Es demasiado tarde. Tomé el paquete, cerré la tapa y se lo di. Puedes quedártelos inmediatamente. Cógelos. Cada factura, documento, cada recordatorio de las cosas que decidiste ignorar. Lo acompañé a la puerta después de que aceptara el paquete tras dudar. Se detuvo en el umbral y se giró hacia mí como si buscara un punto débil o una grieta que indicara que la puerta se abriría más tarde, pero no lo hizo. Susurró, siempre dijiste que yo era todo para ti. Lo eras, respondí. Y ahora por fin soy mío. Cerré la puerta después de eso. La risa llenó la casa. Una risa auténtica. De esas que, sin darte cuenta, te arrugan los ojos y te llenan el pecho. De esas que te recuerdan que estás vivo y reverberan por las paredes. El aire se llenó de aroma a romero y ajo. La mesa estaba cuidadosamente dispuesta, con platos desiguales, mantelería azul y amarillo girasol, y servilletas de tela enrolladas en pequeños abanicos. Puse una vela en el centro porque me encantaba cómo la llama hacía brillar los cubiertos, no para impresionar a nadie. En la zona principal, mis invitados charlaban y bebían vino. En un rincón, el señor Henderson contó una historia sobre cómo, una vez, se quedó fuera de su casa con solo sus calzoncillos puestos. Todos estaban aullando. Clare se reía tanto que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y yo? Sonreía, sostenía una copa de vino, descalza en la cocina, sin esconderme tras una puerta, sin esperar que me llamaran, sin olvidarme. Era la anfitriona. Estaba allí. Me vieron. Saqué el último plato, lo emplatamos y cociné las verduras con sal marina y tomillo. Alguien aplaudió cuando lo puse en la mesa. Clare sonrió y declaró, la chef Margaret ha vuelto a la carga. Servimos más vino, repartimos los tazones y nos sentamos. Clare volvió a levantar su copa entre el último bocado de pan de maíz y la segunda porción. Comentó, creo que deberíamos brindar. Todos asintieron. ¿A qué?, preguntó Dena. Clare me miró. A elegirte a ti misma, dijo, y a saber cuándo dejar de dar a quienes solo saben recibir. Todos levantaron sus copas. Y, por fin, yo también levanté la mía. Me puse de pie. Mis manos permanecieron firmes. No temblé al hablar. Observé cada rostro en esa mesa, personas unidas a mí por el respeto, el amor y la decisión, más que por la familia o el deber. A las madres que guardaron silencio tanto tiempo, a las mujeres que lo dieron todo y a quienes les dijeron que aún era insuficiente, dije. Cuando se construyó la horrible casa, a quienes se les pidió que se sentaran en la cocina se les pidió que lo hicieran. Es por nosotras.
A menos que presidamos nuestra propia mesa, que nunca volvamos a sentarnos. Alguien aplaudió, chocaron las copas y tomé asiento. Estoy en mi silla, en mi puesto, no al fondo, fuera de la vista, ni en el exilio. Daniel no volvió a llamar. No hacía falta. Las personas importantes ya estaban presentes. Desperté a la mañana siguiente con la luz que entraba a raudales por la ventana y el canto de los pájaros. Paz, sin remordimientos, sin opresión en el pecho. Mi bata ondeaba suavemente en el aire mientras me sentaba en la terraza y servía café. Contemplé mi jardín, donde florecían rosas vibrantes y silvestres. Ya no era un simple fondo. En mi propia vida, era la protagonista. Y por fin, eso era suficiente. Agradezco tu atención. Recuerda suscribirte y no dudes en dejar un comentario con tu historia. Tu voz cuenta.